Qué bueno es saber también que cuando quizás una construcción ya tiene algunos años, de pronto ha sido afectada, ha sido dañada por el paso de los años, se ha deteriorado, ha sido afectada esa construcción. Claro que en ese lugar se vivía, tenía un ambiente de hogar, un ambiente de alegría, un ambiente de gozo. Sin embargo, cuando en esa casa han pasado algunos años, la pintura está desgastada, quizás la imagen misma se ve deteriorada, y qué lindo es saber cuando llegue el presupuesto, ¿verdad? Para restaurar aquella casa una vez más y verla como si estuviésemos yendo a estrenarle nuevita. Qué bonito es saber cuando algo es restaurado, cuando algo es renovado, cuando se consigue una vez más la recuperación de un bien que ya estaba casi perdido. Qué bonito es saber eso, ¿verdad? En esta mañana específicamente, con la bendición de Dios, vamos a compartir justamente sobre el tema de la restauración, sobre el tema muy importante de la restauración. Y quisiera guiar a la iglesia. Si ustedes trajeron sus Biblias, pueden buscar en el libro de Gálatas capítulo 6. El libro de Gálatas capítulo 6, de allí vamos a tomar el sermón para hoy. Y vamos a verlo desde el verso 1 hasta el 5, versos 1 al 5. Es un tema muy lindo, muy importante, muy necesario. Un tema que muchas veces quizás hemos leído. Algunos sabrán pasajes de memoria también y dirán qué bonito. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Galacia, en el capítulo 6, verso 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos al verso 2. Luego dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos al verso 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y vamos a ver el verso 5, que es el último del sermón de esta mañana. Porque cada uno llevará su propia carga. Una vez más, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué les parece si vamos ahora al verso 1 y vamos a aprender sobre específicamente la restauración? Comienza el apóstol Pablo diciendo en el capítulo 6, hermanos, refiriéndose a que está escribiendo específicamente a una iglesia. No está refiriendo a un pueblo que no es cristiano, está refiriéndose a un pueblo cristiano. Cuando utiliza el término hermanos, del griego adelphos, significa familia, dentro de un hogar, dentro de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Es decir, lo que va a enseñar en este pasaje tiene que ver para cristianos. Observe una vez más: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Aprendamos un poco de esta frase: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Quizás la idea al leerlo es que alguien está cometiendo un pecado o algún mal, y llega otra persona y dice: ajá, te encontré haciendo el mal. Quizás la idea al leer el pasaje tiene que ver con eso, pero en realidad la palabra griega que se utiliza aquí para enseñar sobre el ser sorprendido en una falta tiene que ver con más bien ser enredado, ser atado. Si alguno de alguna forma ha sido envuelto, atado, está siendo tentado continuamente, o ha sido atrapado ya en alguna falta, en algún pecado, está diciendo el pasaje aquí. Aprendemos más bien
que se tiene que ver en este pasaje no con sorprenderle o verle o descubrirle en este momento cometiendo pecado, sino más bien que aquella persona ya está enredada en ese pecado y se le vuelve complicado salir de allí. Ese es el significado de lo que estamos observando en este pasaje. Ahora el pasaje dice: vosotros que sois espirituales. Aquí hay una afirmación del apóstol Pablo definiendo de cómo es la iglesia a la cual está escribiendo el apóstol. Vosotros que sois espirituales. Cuando usted lee la carta del apóstol Pablo a los Corintios, tanto capítulo 2 como el capítulo 3, va a encontrar que el apóstol define tres tipos de personas. En el capítulo 2 habla del hombre natural, es decir, aquel que no puede discernir las cosas espirituales, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no ha tenido un nuevo comienzo. Por tanto, no puede discernir, dice el pasaje bíblico, las cosas que son del espíritu. El hombre natural, la primera característica del hombre, en este caso descrito por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, es el hombre natural, aquel que no ha nacido de nuevo. Luego en el capítulo 3 describe dos tipos de personas ya nacidas de nuevo: el cristiano carnal y el cristiano espiritual. En el verso 1 del capítulo 3 de los Corintios habla: no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Es decir, hay dos tipos de cristianos. Aquel que, cuando se habla de carnal, se define como aquella persona que no es guiada o dirigida por el Espíritu Santo, pero ya ha nacido de nuevo. Hay una doble naturaleza. El apóstol Pablo enseña en la carta a los Romanos, el capítulo 8, que hay una batalla espiritual interna de la naturaleza caída, que tiene que ver con la carne, y con la naturaleza espiritual que ha nacido de nuevo. El verso 13 es: si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero si vive conforme a la carne, va a morir. Es decir, que hay una batalla. Hay dos formas de ser dirigidos habiendo nacido de nuevo: uno por la naturaleza caída, que se llama la carne, y otro cuando ha nacido de nuevo, es por la naturaleza del Espíritu Santo, que está guiando y dirigiendo a la persona. Entonces tenemos tres tipos de personas: uno, el hombre natural, que no ha nacido de nuevo, y también encontramos al cristiano carnal, que es dirigido por la naturaleza de pecado, y el cristiano espiritual, que es dirigido por el Espíritu. Veamos una vez más en el libro de Gálatas cómo les llama el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia: vosotros que sois espirituales. Es decir, ellos pertenecen al grupo que son guiados por el Espíritu Santo. Veamos cómo es que un cristiano que es espiritual debe actuar cuando observa a otra persona que ha sido atado, que ha sido enredado, que ha sido afectado a causa de un pecado, a causa de una situación que está afligiéndole, a causa de un peso, una carga grande que está llevando. ¿Cómo debería actuar un cristiano? Aquí observamos lo que el apóstol Pablo enseña: vosotros que sois espirituales. Luego, esta palabra es muy importante: restaurarle. Diga después de mí: restaurarle. Una vez más: restaurarle. Bien, en el tiempo del Señor Jesucristo habían grupos religiosos. Unos de ellos eran los fariseos. Algunos de ellos conocían bien la palabra de Dios, conocían bien lo que llamaban la Torá. Sin embargo, no vivían de acuerdo a la palabra de Dios, y aún más, en lugar de ayudar, abrazar, consolar, levantar a la persona que estaba en pecado, ellos apuntaban con el dedo, señalaban y acusaban y decían: eres pecador, por tanto vas a ver lo que Dios va a hacer con tu vida, porque ninguna persona que practique el pecado quedará libre de la consecuencia. Ellos hablaban mucho de la causa-efecto, y esa es una realidad. Luego hablaré un poco
a diferencia de lo que ellos hacían, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo? Observamos entonces aquí, vosotros que sois espirituales, restauradle. La palabra en este caso griega que habla de restauración tiene que ver cuando en la persona, algún miembro de su cuerpo, vamos a suponer un brazo, ha sido descoyuntado. Entonces, ¿qué necesita una vez más para volver a su normalidad? Ponerlo en su lugar. Si el brazo ha sido luxado, necesita la operación o la acción de alguien para volverlo a ponerlo en su lugar. La palabra restauración aquí tiene que ver en ese sentido. También tiene que ver cuando el Señor Jesucristo encontró a los discípulos que estaban en el mar pescando y algunos de ellos estaban remendando las redes. Hemos leído, ¿verdad?, ese pasaje cuando Jesucristo está caminando junto al mar y observa a Juan y a Santiago después de haber cumplido la actividad de pesca. Y ellos estaban remendando las redes. ¿Cuál era el objetivo de remendar las redes? Hacer que el medio que servía de sustento mejore para hacer mejor la actividad. Entonces, ese era el concepto de restauración. Restaurarle tiene que ver con volver a poner en el mismo lugar a donde pertenece para que pueda hacer una mejor labor. Observamos una vez más el pasaje, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, entendemos ya, vosotros que sois espirituales, es decir, ya clasificamos al tipo de personas que están en la iglesia. La palabra importante en este caso que tiene que ver con el pasaje es restaurarle. Ahora vienen tres actitudes con la cual usted y yo, siendo espirituales, debemos actuar cuando vemos a alguien en una condición de estar atrapado o atrapada en una situación difícil, ya sea pecado. Quizás otra persona esté siendo afectado o llevando una carga tan dura que no puede llevar solo o sola. Luego dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. La primera cualidad cuando vamos a ayudar a alguien, cuando vamos a buscar la restauración de ese alguien, no es a señalarle como los fariseos, sino con espíritu de mansedumbre, de suavidad, de afabilidad, de tranquilidad, de paz en el corazón para visitar a aquella persona. La primera actitud que debemos tener para poder ayudar a alguien que pertenece a la familia cristiana y que está siendo enredado o atado es tener un espíritu afable, suave, para llegar donde esa persona. Primera cosa, espíritu de mansedumbre. La segunda cosa dice, considerándote a ti mismo. La frase considerándote a ti mismo significa en este caso recordando cómo Dios ha actuado en favor de ti. Cuántas cosas bonitas ha hecho Dios contigo, aun cuando tú te has portado mal delante de Dios, cómo Dios ha actuado en favor de ti. Con un sentimiento de gratitud y de amor a Dios, considerándote a ti mismo, cuando vayas a ayudar a alguien que se encuentra enredado, haz lo siguiente, dice el apóstol Pablo. Antes de todo, considérate a ti mismo, es decir, busca tratar a esa persona como te gustaría a ti mismo que te traten. Cuando encuentras a alguien enredado en un problema, no trates de apuntarle con el dedo y juzgarle. No trates de menospreciarle porque parece más débil que tú. Y tú como más fuerte entonces vas a ayudarle a aquella persona con la autoridad que ha sido conferida a ti. Claro, por supuesto, podemos nosotros también utilizar esa autoridad, pero con amor.
La primera cosa es con mansedumbre. La segunda cosa es considerándote a ti mismo, es decir, recordando los favores que has recibido de parte del Señor y cómo el Señor te ha tratado a ti en aquellos momentos de debilidad, de tristeza, de desánimo, o cuando has caído, cuando has tropezado, cuando te has sentido culpado por el problema que estás viviendo. Y la tercera parte del verso 1 dice: no sea que tú también seas tentado. Si la segunda parte tiene que ver con una actitud de gratitud a Dios, la tercera tiene que ver con la oración, con un espíritu de oración. ¿Y eso qué significa? El Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, dialogando con el Padre por lo que habría de venir para Él, encontrándose con los discípulos, les dijo: oren para que no caigan en tentación. La primera cosa que van a hacer es recordar los favores recibidos y agradecer a Dios. Pero la tercera cosa, en este caso, que van a realizar en este pasaje, tiene que ver con no dejar de orar. No te creas mejor que la otra persona a quien vas a ayudar, porque puede ser que no sea el instante en el cual eres débil, pero no vaya a ser que posteriormente te debilites y cedas también a la tentación, como aquella persona a quien vas a ayudar vas a sufrir. Por eso no dejes de orar. Primero, con actitud de amabilidad, de benignidad. Segundo, con una actitud de acción de gracias, recordando los favores recibidos. Tercero, con oración, sabiendo que yo también estoy en este mundo y puedo ser afectado por el enemigo y puedo ser tentado, y por tanto, al hacer oración puedo ser fortalecido por Dios. ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana lo que estoy explicando a través de la palabra? Vamos ahora al verso 2, por favor. En el verso 2 tenemos dos actividades muy importantes. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y luego dice: y cumplid así la ley de Cristo. Cuando utilizamos el término sobrellevad, Pepito, hágame un favor, traiga esa silla que tiene aquí al lado. Allí póngale, por favor. Tráigame también la primera silla que está allá. Gracias. Vamos a considerar que usted lleva esta silla y yo llevo esta silla. Vamos solamente a imaginar que esa silla pesa 1 quintal y esta pesa 2 libras. ¿Quién está llevando una carga más pesada? La que está pesando 1 quintal, ¿verdad? Y cuando dice sobrellevad, está dando a entender que yo llevo una carga, pero que sobre esta carga yo puedo ayudar a mi hermano. Ponga sobre esta, por favor. Y usted tome de un lado y yo tomo de otro lado. Y caminamos. ¿Se vuelve o no se vuelve más liviana la carga? ¿Es más fácil o no? Vamos a dar la vuelta otra vez para allá. Observe nada más que con este ejemplo, la palabra sobrellevad implica no descuidando la carga que yo llevo. Veo a mi hermano que está sobrecargado. Gracias, Pepito. Veo a mi hermano que está sobrecargado, y lo que debo hacer con actitud vista ya en el verso 1, 3 actitudes muy importantes: con espíritu afable, con gratitud a Dios, con oración. Me acerco a la persona y con amor ayudo a llevar la carga. Cuando la carga es demasiado pesada, es necesario que como hijos de Dios aprendamos a ayudarnos el uno al otro. Es demasiado importante, porque la pregunta que voy a hacerles a continuación es: ¿quién en este mundo nunca ha llevado una carga?
¿Quién nunca ha pasado una aflicción? ¿Quién no ha pasado una preocupación? ¿Quién alguna vez no ha tropezado? En cierta ocasión, voy a mostrarles con una ilustración esto. En cierta ocasión, el escritor de la serie de Sherlock Holmes era considerado alguien bromista, alguien que le gustaba molestar a los demás con cierto tipo de bromas. Este escritor alguna vez decidió escribir un telegrama a 12 hombres muy honestos en Londres. Y en el telegrama les escribió diciendo: ya todo ha sido descubierto. Huid rápidamente. Una vez más, ya todo ha sido descubierto. Huid rápidamente. Ese telegrama escrito en tono de broma por este autor envió a aquellos 12 hombres. Aquellos hombres, cuando recibieron el telegrama, ¿sabe lo que hicieron? Salieron del país rápidamente, tomaron su primer avión y se fueron. ¿Por qué hicieron estos hombres aquello? Porque aunque se consideraban hombres honestos, sin embargo había un sentimiento de culpa que cargaba sobre sus hombros. Y cada uno de ellos consideró que había una culpa sobre lo que ellos vivían y que ya había sido descubierto y por tanto tenían que huir. Por eso mi pregunta anterior: ¿quién en este mundo no ha pasado momentos de aflicción? ¿Quién no ha pasado momentos en el cual el sentimiento de culpa ha estado sobre la persona y a lo mejor dijo en cierta ocasión: Dios, para mí yo creo que ya no hay solución, creo que para mí ya no hay esperanza? Y a veces utilizamos pasajes bíblicos para decir: ciertamente ya no hay esperanza para aquel que, conociendo la palabra de Dios, ha tropezado y ha caído. Ya no hay esperanza para ti. Y la culpa llena el corazón y algunos se desaniman y dicen: no, yo ya no vuelvo más a la iglesia, yo ya no puedo ser cristiano, no puedo avanzar a vivir la vida cristiana como Dios demanda. Quizás cierto tipo de aflicciones nos ponen en nuestro corazón el desánimo, que ya no queremos avanzar, y esa es una carga grande. Otros a lo mejor están llevando una carga de enfermedad que quizás los médicos están diciendo: no, ya no hay esperanza para ti, ya llegaste muy tarde para que yo pueda hacer algo por ti, para que tomes un medicamento y tengas esperanza. No, ya no es posible. Otros están pasando momentos de dificultad familiar y están diciendo dentro de la familia: ya no hay esperanza para esta familia, ya no hay esperanza para este matrimonio, ya no hay esperanza para estos hijos, ya no es posible arreglar la situación familiar. Otros llevan esa carga y ese sufrimiento. Y cada uno de nosotros que estamos en este lugar quizás llevamos una carga que el hermano o la hermana desconoce, pero sin embargo en ciertas situaciones, actuando como carnales, levantamos nuestro dedo acusador y decimos: tú estás viviendo así. En alguna ocasión, en el capítulo 8 del libro de Juan, algunos hombres arrastraron a una mujer hacia donde estaba el Señor Jesucristo y dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, nuestra ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Qué debemos hacer con ella? Y el Señor Jesucristo estaba escribiendo con su dedo en el suelo y no respondía a aquella situación que ellos estaban manifestando una y otra vez, hasta que por fin se incorporó. Y el Señor Jesucristo les dijo: si alguno de ustedes está libre de pecado,
lance la primera piedra. Y nos indica el pasaje que cada uno de ellos, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, se fueron retirando. Y Jesús preguntó a aquella mujer sorprendida en adulterio, llevando una carga grande, acusada por los hombres, acusada por religiosos: ¿dónde están los que te acusaban? Ya no están, Señor. Yo tampoco te condeno. Ve y no vuelvas a pecar de esa manera. ¿Con qué espíritu estaba el Señor Jesucristo para aquella mujer? El único que realmente podía juzgar y condenar era Él, porque es un hombre sin pecado. Sin embargo, el único que tuvo la facultad para levantar esa carga de aquella mujer que consideraba que debía morir, para levantar esa carga a aquella mujer, era el Señor Jesucristo. Y al levantar la carga, aquella mujer fue libre. Me estoy haciendo entender ahora del ejemplo del Señor Jesucristo, para que usted y yo, como hijos de Dios espirituales, debamos también hacer con aquel hermano o hermana que está pasando momentos difíciles. El verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y la segunda parte del pasaje dice: y cumplid así la ley de Cristo. La pregunta aquí: ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo tiene que ver con el amor. En Juan capítulo 13 nos habla de aquel amor que tiene el Señor Jesucristo para con los discípulos. Y Él dice: yo pongo mi vida por mis amigos. Y también dice el Señor Jesucristo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que tienen amor los unos con los otros. En esto va a conocer la gente que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo. En esto se va a dar cuenta cuando ustedes tienen la capacidad de ver a su hermano debilitado, afligido, dolido, caído, afectado por el pecado, afectado por las situaciones que está experimentando diariamente, siendo ayudado por ustedes, pero con amor, y cumplida así la ley de Cristo. Y voy a terminar el sermón con el verso 5. Tenga la bondad del verso 5. En el verso 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Parece que hay una contradicción entre el verso 2 con el verso 5. En el verso 2 dice que ayudemos a llevar las cargas de los demás. Y en el verso 5 nos habla de llevar su propia carga. Aunque es traducido con la misma palabra carga, sin embargo el griego utiliza dos palabras diferentes. En el verso 2 utiliza la palabra carga como una carga demasiado pesada que solo una persona se le vuelve difícil llevar y necesita la ayuda de otra persona. Pero en el verso 5 se utiliza otra palabra griega que significa la carga que normalmente un militar puede llevar para sus actividades cotidianas. O para entender también de otra manera, una carga que un niño llevaría en su mochila para ir a la escuela y volver de la escuela. Es decir, ese tipo de carga que normalmente todos los días debemos llevar y que nos sirve como beneficio, aunque es una carga, sin embargo nos sirve como beneficio para nosotros. Cuando utiliza el verso 2 la palabra sobrellevar, allí entendemos que se refiere a poner la carga de mi hermano sobre mi carga, que es liviana. En Mateo capítulo 11, el verso 30 dice: porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Cuando se refiere ligera mi carga, está dando a entender como la ilustración que hice con Pepito. Es decir, que mi carga normal, esa mochilita normal que yo llevo y que no me pesa demasiado, no solamente que la llevo yo, sino que también la llevo con el Señor. Por eso en el verso anterior habla de yugo, es decir, que estoy atado a Él y Él me ayuda a llevar la carga que Él mismo pone sobre mí, porque es liviana, es ligera, sirve para mi beneficio, y mientras voy con Él, puedo servirle a Él. Y aquí voy a aclarar un poco el concepto, porque hay algunas personas que consideran que sirven en la casa de Dios, y ese servicio en la casa de Dios, yo hago cosas para Él, por tanto merezco ser reconocido por lo que hago. Y el otro concepto es que Dios me usa a mí como instrumento para hacer su obra, de manera que no soy yo el que debo ser reconocido, sino Dios glorificado por obrar en mí y usarme como instrumento para hacer su obra. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Aquí tenemos entonces sobre cada uno lleve la carga. El Señor lleva nuestra carga con nosotros porque le pertenece a Él, porque es ligera y somos beneficiados, porque hay respuesta de bendición cuando llevamos esa responsabilidad como hijos de Dios. Pero la primera carga, que es demasiado pesada, esa necesita de ayuda. Me gustaría llevarles en esta mañana, para terminar el sermón, al libro de Salmos, capítulo 55. En el Salmo 55 usted va a encontrar la frase muy importante, que debemos traer nuestra carga delante del Señor. ¿Qué amigo más grande nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos a sobrellevar las cargas que han estado afligiendo nuestras vidas? ¿Qué mejor amigo que el Señor Jesucristo? ¿Cómo no aprender de Él para nosotros también hacer lo mismo que lo que Él hizo? Claro que en el Salmo 55 usted verá en el verso 6 que en el momento de la aflicción el salmista dice: oh, ¿quién me diese alas como de paloma para volar a lugares desérticos, donde nadie a lo mejor me vea, donde yo quiera estar solo? ¿Cuántas veces hemos tenido a lo mejor momentos como aquellos que tenía el salmista, de querer huir, de querer escapar, de querer dejar todo, de volar a un lugar donde nadie le vea, donde allí pueda pasar, entre comillas, momentos de tranquilidad? Pero cuando termina el salmista, dice: trae tu carga delante del Señor. Y Jesucristo en el capítulo 11 de Mateo dice: vengan a mí los que estén cansados, cargados, trabajados, y yo les haré descansar. Pongámonos en pies, por favor.